Este universo crece con cada suscriptor. ¿Ya eres parte de Universo Light Novel? Saludos, ninjas del universo Light Novel. Olviden los campos de batalla, porque la verdadera guerra se libra con dinero, traiciones y poder político. En los capítulos anteriores, mientras el mundo shinobi se lame las heridas, Danzo y Minato lanzan una jugada maestra: la creación de la ciudad de Shirakawa, un motor económico que inyecta la increíble suma de 1.6 mil millones de ryo a las arcas de Konoha. Con este poder financiero, Minato, como cuarto Hokage, no solo trae una prosperidad sin precedentes a la aldea, sino que empieza a integrar al clan Uchiha como nunca antes, ganándose el respeto de todos. La influencia de Danzo, ahora como consejero principal, crece a la par, convirtiéndose en la mano pragmática que ejecuta la visión del Hokage. Pero no todo es paz y prosperidad. En la arena, el Kazekage Rasa, desesperado por consolidar su poder, comete la traición definitiva: vende a su propia heroína, Pakura, a Kirigakure. Justo cuando va a ser asesinada en una emboscada orquestada por su propia gente, Danzo aparece para salvarla. Con la verdad revelada y el espíritu de Pakura destrozado, Danzo la manipula y la recluta para la raíz, ganando un arma invaluable y una lealtad forjada en el dolor. Mientras tanto, la creciente independencia económica de Konoha enciende las alarmas del mismísimo daimyo del fuego y del retirado tercer Hokage, quienes ven cómo la aldea se escapa de su control. Con un conflicto inevitable en el horizonte y un joven Itachi reafirmando su lealtad al camino de Danzo, la pregunta ya no es si habrá una nueva guerra, sino cuándo y contra quién. Vamos a descubrirlo. Chapter 71 Chunin Selection Exam. La expansión de Konoha estaba en pleno apogeo, atrayendo considerable atención de muchas partes. Aprovechando la oportunidad, el cuarto Hokage celebró los exámenes de promoción de Chunin en Konoha. Aunque no se invitó a ninguna nación aliada, fue un gran evento en la Tierra del Fuego. Como es tradición, varias familias nobles de la Tierra del Fuego fueron invitadas a presenciar el evento. Los clanes principales comenzaron a prepararse con ahínco, con la esperanza de dejar una huella imborrable en el Hokage y las altas esferas de Konoha. Para los shinobi civiles, esta era una excelente oportunidad para ascender en la jerarquía. Cualquiera que ascendiera a Chunin durante estos exámenes sería recompensado con la oportunidad de aprender un Yatsu de rango B. Esto era una enorme tentación. Después de todo, un Chunin típico necesitaría completar una misión de rango A o 10 misiones de rango B para obtener un Yatsu de rango B. Los riesgos que implicaba cumplir con esas condiciones eran obvios. Algunos de los clanes más pequeños de Konoha podrían poseer solo 2 o 3 Yatsus de rango B para toda su familia. Incluso con unas pocas técnicas como esas, podrían eclipsar fácilmente a la mayoría de los shinobi civiles. Más de 1600 genin se inscribieron para los exámenes esta vez, muchos de los cuales habían luchado en la tercera gran guerra ninja y ya poseían habilidades de nivel Chunin. Las primeras rondas de selección concluyeron rápidamente, y para la etapa final, incluso Danzo recibió una invitación del Hokage. La arena parecía un enorme coliseo romano, con las mejores vistas reservadas para los jefes de los clanes de Konoha. Figuras notables como Hiruzen Sarutoubi, Fugaku Uchiha y Heihachi Yuga estuvieron presentes. Los candidatos de este año son impresionantes. Me pregunto quién triunfará. Sin duda, alguien del clan Uchiha. 9 de sus miembros llegaron a la final. El clan Yuga no se queda atrás, con 7 finalistas. A lo lejos, varios representantes de la nobleza del país del fuego permanecían sentados con aire distante. Sus refinados modales contrastaban marcadamente con los shinobi que los rodeaban, y usaban abanicos para protegerse el rostro, con una mirada de desdén en sus ojos. Sin embargo, Danzo era consciente de que varios de sus guardias habían desaparecido al entrar en Konoha. Echó un vistazo rápido a Hiruzen Sarutoubi, sentado cerca, antes de volver a fijar la vista en las cerillas de abajo. Un shinobi civil luchaba contra un miembro del clan Akimichi, y ambos demostraron una habilidad impresionante. Con un poco más de entrenamiento, el shinobi civil podría convertirse en un pilar vital de Konoha. Gracias al sustancial apoyo económico, la fuerza militar de Konoha se recuperó rápidamente, alcanzando casi los niveles de preguerra. Durante el último año, se nombraron 68 nuevos Jounin, la mitad promovidos personalmente por Minato Unamikaze, y el resto proveniente de los clanes prominentes de Konoha. Los exámenes de selección de Chunin se diseñaron para fortalecer las fuerzas principales de Konoha. Según el plan de Minato, el objetivo era ascender a 100 Chunin de élite y 400 Chunin estándar. Comparada con Kumogakure e Iwagakure, la velocidad de recuperación de Konoha era inigualable. Las nuevas políticas, combinadas con la expansión de la aldea y estos exámenes, demostraron la fortaleza y resiliencia de Konoha al mundo. Ninguna otra aldea podía igualar la sólida base de Konoha ni su rápida capacidad de recuperación. Cada vez que un miembro del clan subía al escenario, Minato conversaba afectuosamente con el líder del clan sobre la edad del participante, su dominio de Yatsus e incluso detalles menores de su vida. En un escenario tan grandioso, ser visto conversando con el Hokage era un hito político significativo, prueba del reconocimiento que éste tenía de la fuerza del clan. Además,
le otorgaba un prestigio considerable, lo que le granjeaba miradas envidiosas de quienes estaban cerca. Fugaku Uchiha, sentado en las gradas, no dejó de sonreír en todo momento. Esto contrastaba marcadamente con el trato que recibía el clan Uchiha en el pasado. Minato comentó casualmente mientras observaba a un joven Uchiha lanzar un feroz ataque en la arena: una vez que terminen los exámenes, me gustaría asignar 50 chunin a la policía de Konoha. ¿Qué opinas, jefe del clan Fugaku? No tengo ninguna objeción. Después de todo, la policía de Konoha pertenece a la aldea, respondió Fugaku con prontitud, habiendo discutido ya el asunto con Danzou de antemano. Los otros jefes de clan que escuchaban no pudieron ocultar su sorpresa ante el acuerdo. Hiashi Yuga fue el segundo con más conversaciones con Minato, después de Fugaku. Minato también le había confiado una responsabilidad adicional, el liderazgo de la división médica de Konoha. Hiashi aceptó de inmediato. Gracias a las contribuciones de Tsunada, la división médica se había convertido en un pilar de Konoha, y las habilidades del clan Yuga eran idóneas para ese campo. Mientras tanto, varios representantes familiares se acercaron a Danzou para hablar sobre el desempeño de sus hijos en la raíz. Algunos incluso solicitaron oportunidades de formación adicional. Para los Genin de abajo, esta era una oportunidad única de hacerse un nombre. Para los jefes de clan y los líderes superiores, era un banquete político. Los exámenes duraron 3 días, durante los cuales el ambiente entre los líderes de Konoha se mantuvo inusualmente armonioso. Al final, un miembro Uchiha se alzó con el campeonato. Incluso Danzou tuvo que admitir que, en el mismo rango, los Shinobi Uchiha eran excepcionalmente duros. Los exámenes concluyeron perfectamente, dejando a todos satisfechos. Los únicos que podrían haber estado disgustados fueron los ancianos. Los 3 habían permanecido sentados durante todo el evento sin que nadie se molestara en dirigirles la palabra. Incluso Hiruzen Sarutoubi no pudo evitar sentir una punzada de amarga nostalgia por cómo habían cambiado los tiempos. Chapter 72 The 12 Guardian Ninja of the Land of Fire. Incluso tarde en la noche, la ciudad de Shirakage permaneció brillantemente iluminada. Las 2 calles principales cercanas al centro estaban adornadas con faroles de colores, y el tenue sonido de las risas de las mujeres flotaba en el aire. La zona estaba repleta de posadas, tabernas y bailarinas que entretenían a los juerguistas nocturnos. En las afueras del pueblo, grandes almacenes bullían de actividad. A pesar de la hora, los trabajadores seguían cargando y descargando mercancías. Los carruajes avanzaban a paso firme por el camino norte-sur, sin dar señales de que ya era de noche. De vez en cuando, el sonido metálico de las armaduras resonaba mientras las patrullas, ataviadas con armaduras de samurái y armadas con ketanes, hacían su ronda por las calles. En el bosque cercano, varias figuras estaban posadas en silencio en un gran árbol, observando la ciudad. Ya era hora. Destruyan todos los edificios que puedan. Comprendido. Entiendo. Justo cuando saltaron para dispersarse, un relámpago les bloqueó el camino. Bienvenido a Shirakage Town. Kakashi salió de entre las sombras, con el rostro oculto por una máscara. Deja a uno con vida. Acaba con esto rápido, ordenó Itachi desde el árbol, con voz serena y fría. A pesar de su tono juvenil, sus palabras transmitían una extraña autoridad. Sí. Sin dudarlo, el Chidori de Kakashi cobró vida y cargó hacia adelante. 2 miembros de ambos lo seguían de cerca. Esta misión, asignada por el cuarto Hokage, consistía en seguir las órdenes de la división raíz. Kakashi, al tanto de ciertos detalles, comprendió que estos enemigos provenían del país del fuego. Su maestro, el Hokage, aún parecía reticente ante esta operación. Ustedes, mocosos, son terriblemente arrogantes. Los 4 hombres fulminaron con la mirada a los jóvenes enmascarados que los trataban como si fueran insignificantes. Cuando los habían menospreciado así, chispas de relámpagos danzaban por sus cuerpos, más intensas que el Chidori de Kakashi. Era evidente que dominaban las técnicas del elemento rayo. Sin embargo, Kakashi e Itachi no se preocuparon. En cambio, fruncieron el ceño al ver a los 4 enemigos manteniendo sus posiciones en lugar de huir tras ser descubiertos. Su comportamiento desconcertó a los Shinobi. ¿Quedarse a luchar tras una misión fallida? Son más imprudentes de lo que esperaba. El Sharingan de Itachi se activó, y los 3 Toumo giraron mientras se preparaba para unirse a la contienda. Liberación de fuego, uña de flor de salvia fénix carmesí. Los 4 Shinobi, maestros del elemento rayo, consistían en 3 Jounin y un Jounin de élite. Su estilo de combate coordinado coincidía con los informes de inteligencia. Eran los infames 4 hermanos de los 12 guardianes ninja del país del fuego. Incluso con Kakashi, Itachi y 2 Jounin Nambu, no pudieron derrotar fácilmente a los hermanos en poco tiempo. Clan. Estilo relámpago, pilar del infierno. Uno de los hermanos, repeliendo el ataque de Itachi, gritó de repente: algo anda mal, jefe. Deberíamos retirarnos. ¿Te das cuenta ahora? Parece que tu cómoda vida en el país del fuego te ha hecho olvidar las reglas de ser un shinobi. La batalla se detuvo temporalmente. Kakashi y los demás se retiraron a una distancia más segura. Más shinobi enmascarados de Konoha habían rodeado silenciosamente la zona, y llegaban aún más a cada segundo. En el cuartel general de Root, la habitación oscura estaba llena de un calor sofocante y un hedor persistente y nauseabundo de carne quemada. Quebrar.
La rata ha sido capturada. Pakura arrojó un cadáver carbonizado al suelo con una mirada de suficiencia, apartándose el pelo con satisfacción. Danzou la miró en silencio, exasperado. No está mal. Pero es difícil saber qué miembro de los 12 era este. El cadáver había sido deshidratado hasta el punto de la momificación, su identidad solo era identificable por el tenue símbolo de fuego en su uniforme andrajoso. Los restos marchitos parecían grotescos bajo la tenue luz, aunque Pakura parecía completamente ileso. El elogio de Danzou hizo que Pakura entrecerrara los ojos de placer mientras ella se movía lentamente detrás de él, irradiando una alegría infantil que incluso Danzou podía sentir. Al observar el cuerpo abandonado, Danzou suspiró con amargura. Las torpes acciones de los 12 guardianes ninja lo habían decepcionado. ¿Qué pretendían siquiera? ¿El infiltrado estaba allí para asesinarlo o para obtener información? Y Asuma, de entre todas las personas, es parte de esta organización con muerte cerebral. Danzou volvió a mirar el cadáver, notando el olor a carne quemada aún flotando en el aire. Pakura, cuida el cuerpo. Ah, sí. Mientras las vendas sellantes se enrollaban alrededor del cadáver, la mirada de Danzou seguía los gráciles movimientos de Pakura. No pudo evitar preguntarse si el trauma de ser abandonada por su Nagakure la había afectado más de lo esperado. La sutil influencia del Sharingan no podía explicar cambios tan drásticos. Su cambio de personalidad fue drástico, como si se hubiera convertido en otra persona. Ahora se aferraba a él con una dependencia inusual. Al principio, Danzou lo encontró útil, pero con el tiempo se había vuelto aburrido. La destreza y el talento de combate de Pakura eran de primera categoría, la calificaba con un 9 sobre 10. Con su Kekkei Genkai, ya tenía la fuerza de un Kai, algo con lo que Danzou estaba muy satisfecho. Pero fuera del combate, carecía de habilidades sociales, no podía interpretar a la gente y era incapaz de ejercer un liderazgo independiente. Peor aún, era extremadamente posesiva con lo que consideraba suyo. En Root, ponte la máscara, Pakura. Danzou suspiró con resignación. Yakushi no usa el suyo. ¿Por qué debería hacerlo yo? Replicó Pakura, desafiante. Chapter 73 de Teardocax Return Señor Tercero, esta es una carta confidencial del daimyo. Espera que continúe como Hokage para mantener la paz en el País del Fuego. Algunos invitados no invitados aparecieron en el patio del tercer Hokage, incluido Mitokado Omura. Entre ellos, Omura se arrodilló respetuosamente, extendiendo la carta sellada con ambas manos. En verdad, el daimyo le había entregado esta carta a Omura en secreto incluso antes de que abandonaran la Tierra del Fuego. Para Omura, esta era una oportunidad, una manera de debilitar a Konoha a través de sus propios métodos y posicionar gradualmente al daimyo como el verdadero y único gobernante del País del Fuego. La idea había sido hermosa, pero la realidad fue cruel. Tras solo 2 pequeñas operaciones, ya habían perdido a 5 de los 12 ninjas guardianes. Esto obligó a Omura a enfrentar la verdad, no importaba cuán renombrados fueran en todo el País del Fuego, los 12 ninja guardianes no eran nada comparados con la inmensa fuerza de Konoha. Hiruzen Sarutoubi miró la carta con un destello de deseo en los ojos. Al final, se dio la vuelta y fumó su pipa sin responder. Sabía muy bien las consecuencias de aceptar esa carta. Señor Tercero, las acciones del cuarto Hokage han perjudicado gravemente los intereses del País del Fuego. Si esto continúa, el malestar social será inevitable. Aunque Omura creía que la mera existencia del Hokage socavaba la autoridad del País del Fuego, no tenía más remedio que impulsar al tercero hacia adelante. Así es, Sarutoubi, añadió Omura. Namikaze Minato y Danzou han ido demasiado lejos. Se niegan a atender razones. Si esto continúa, arruinarán Konoha. Eso no es lo que soñó el primer Hokage. Omura, quien conocía muy bien el temperamento de Hiruzen, fue el persuase perfecto. En verdad, quienes más querían que Hiruzen retomara el rol de Hokage no eran otros que los 2 ancianos de la aldea. Con Minato firmemente al mando, el consejo de ancianos se había convertido en una pesadilla. Su influencia había pasado de ser casi absoluta a casi inexistente. En solo un año, fue como si hubieran caído del paraíso al infierno. Al ver el ceño fruncido y la vacilación del tercer Hokage, Omura siguió adelante. Ya envié una petición secreta al daimyo. Si la inestabilidad de Konoha continúa, impondrán sanciones económicas y respaldarán una nueva aldea shinobi. Estas palabras cambiaron visiblemente la expresión de Hiruzen, e incluso Omura pareció momentáneamente aturdido. Asuma. Hiruzen frunció el ceño y miró a su hijo con una mirada interrogativa. Todas las miradas se posaron en Sarutoubi Asuma. Dudó un momento antes de apretar los dientes y hablar. Es cierto. Un pesado silencio cayó sobre la escena. Convocaré una reunión con los principales clanes de Konoha para discutir este asunto. Hiruzen se levantó y tomó la carta. Su figura, antes ligeramente encorvada, se irguió y su aura se agudizó. Todos se quedarán aquí. No vayan a ningún lado sin mi permiso. Estaba claro que Hiruzen no había sido ciego ante sus acciones recientes. Omura, trae a Kwaru. Nos vemos en el estudio, dijo el tercero con gravedad antes de salir del patio. Sí, señor Hokage. Cuando solo quedaron los miembros restantes de los 12 guardianes ninja en el patio, Asuma se acercó a Omura con una pizca de frustración. ¿Por qué mentiste?, preguntó Asuma disgustado. Lo que le inquietó aún más fue que había respaldado la mentira sin pensar.
Todo es por el país del fuego, respondió Omura, dándole a Asuma una mirada de reojo llena de desdén oculto. Ya fueran las habilidades de Asuma o su identidad, ambos hacían que Omura se sintiera profundamente incómodo. Si no fuera por las órdenes del Daimyo, Omura nunca habría permitido que Asuma se uniera a los 12 guardianes ninja. En tan solo 3 días, el tercer Hokage entró en acción y visitó personalmente a los ancianos de los clanes Akimichi, Nara y Yamanake. También se reunió en secreto con el anciano principal del clan Yuga. Mientras tanto, el consejo de ancianos se volvió muy activo. Nada de esto pasó inadvertido para Minato. Sin embargo, el estatus de Hiruzen lo complicó todo. Danzou, siempre ansioso por actuar, se encargó de contactar a los principales clanes de la aldea. Como resultado, Hiruzen Serutoubi vio cada vez más obstaculizados sus esfuerzos. Incluso aquellos con quienes ya había contactado comenzaron a evitar el consejo de ancianos. En el puente de piedra que conduce a la sede de Root, el tercer Hokage había sido invitado a una reunión. En el extremo opuesto del puente, Danzou llevaba un rato esperando. Bajo el puente se extendía un profundo abismo, y el viento aullante que soplaba desde abajo provocaba escalofríos. Danzou, la voz de Hiruzen estaba cargada de ira y frustración. Como ancianos, es nuestro deber ayudar a la generación más joven a evitar problemas innecesarios, respondió Danzou, su voz resonando en el cañón. Están dividiendo la Tierra del Fuego, acusó Hiruzen, incapaz de creer que Danzou solo pudiera hacer su regreso tan difícil sin que el cuarto siquiera se involucrara. Y tus acciones están dividiendo a Konoha, respondió Danzou, sacudiendo la cabeza como si no tuviera sentido seguir discutiendo. Estoy haciendo esto por Konoha. Mis disculpas, entonces. Yo también. Danzou se quitó lentamente la capa, revelando su atuendo de batalla. ¿Planeas matarme, Danzou? El aura del tercer Hokage se intensificó, su mirada gélida y afilada. Solía pensar que simplemente eras débil, pero estaba equivocado. No solo eres débil, eres un tonto. Danzou había perdido toda esperanza de una solución pacífica. El continuo crecimiento de Konoha inevitablemente la pondría en conflicto con el país del fuego, un hecho que incluso Minato había llegado a aceptar. Te has desviado de la voluntad del fuego. Tu ambición ha traicionado los sueños del primer Hokage, declaró Hiruzen. No tenía intención de rendirse. El atuendo de batalla bajo su capa lo dejaba claro. La voluntad del fuego, solo una excusa patética para tus fracasos. Chapter 74, Clash with Hiruzen Serutoubi Yatsu de invocación. ¿Qué pasa, Serutoubi? ¿Dónde está el enemigo? El anciano rey mono apareció junto al tercer Hokage. Su pelaje, antes blanco e inmaculado, ahora mostraba signos de la edad, pero aún emanaba una presencia poderosa. A diferencia de los humanos, cuanto más vieja es la bestia invocadora, más fuerte suele ser. Soy Danzou, no hay tiempo para preguntas. Transfórmate, comprendido. Maricón. Hiruzen agarró su bastón, formando un sello con una sola mano mientras cargaba contra Danzou. Estilo de fuego, bomba de llama de dragón. Tenía muchas ganas de probar mi fuerza contra el llamado Hokage más fuerte. Danzou esquivó el fuego enemigo con facilidad, pegándose al borde del estrecho puente rectangular como un gecko. Su tono estaba impregnado de sarcasmo. Hiruzen, ahora completamente en modo batalla, ni siquiera se inmutó ante las burlas de Danzou. Clan, choque. Las superficies lisas y planas del puente en los 4 lados lo convertían en un campo de batalla ideal. Tras un breve intercambio, Hiruzen se apartó, notando las grietas en su kunai. Incluso con los golpes de Danzou, impregnados de chakra, de la hoja de vacío, era impresionante su capacidad para fracturar el arma. Hiruzen, ahora colgado boca abajo debajo del puente, hundió su bastón en la piedra y rápidamente formó sellos manuales. Estilo fuego, gran yatsu de bola de fuego. Liberación de viento, daño por presión. El intervalo entre ambas técnicas fue inferior a un segundo. La presión del viento envolvió la bola de fuego, impulsándola hacia Danzou a un ritmo acelerado. A medida que la esfera llameante avanzaba a toda velocidad, se expandió violentamente, y sus llamas de color rojo anaranjado se arremolinaron alrededor del puente como un vórtice ardiente. Las llamas sellaron todos los lados del puente mientras se dirigían hacia Danzou. Estilo de viento, gran avance. Danzou desató una poderosa ráfaga que descendió por el desfiladero, creando una enorme fuerza de succión. La tormenta de fuego que se aproximaba fue absorbida por el abismo, arremolinándose como si la hubiera devorado una entidad monstruosa e invisible. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse y la oscuridad se apoderó de ellos desde todas las direcciones, engullendo a Danzou en su abrazo. Técnica del portador de la oscuridad, como era de esperar de un yatsu diseñado por el segundo Hokage para contrarrestar el Sharingan. Esquivando un golpe repentino desde atrás, Danzou respondió con un rápido corte de su espada de vacío. Danzou nunca había temido al combate cuerpo a cuerpo, especialmente después de recibir la aprobación de Tsunade y dominar las mejoras de liberación Yan. Sonido metálico, sonido metálico. Con una ráfaga implacable de ataques, la espada de Danzou finalmente encontró una abertura y apuñaló directamente el pecho de Hiruzen. Maricón. El cuerpo de Hiruzen se dispersó en humo. Lo sabía. Danzou escudriñó la zona, con su aguda mirada fija en el vasto cañón. Ahora estaba solo en el puente de piedra, frunciendo el ceño. Trucos de ninja, siempre tan molestos. Estilo de viento, trampa de red. Danzou extendió su técnica estilo viento por todo el desfiladero, pero la búsqueda a gran escala no dio resultados. Algo anda mal.
Instintivamente, Danzou saltó hacia atrás, balanceando su brazo para desatar una espada de viento en forma de media luna que cortó limpiamente el puente. ¡Bum! ¡Bum! Un corte horizontal limpio cortó el puente de 3 metros de espesor, partiéndolo en dos. La estructura de piedra, ahora desestabilizada, comenzó a desmoronarse y a caer al barranco. Ambos combatientes se aferraron a las escarpadas paredes del cañón usando chakre, con sus ojos fijos en cautelosa vigilancia. El corazón de Hiruzen latía con fuerza. Su intento anterior de emboscar a Danzou desde el puente casi le salió mal. Cuando se había vuelto tan hábil su viejo amigo en Taijutsu y elemento viento, te has vuelto blando debido a tu vida cómoda, Tsurutoubi. Danzou desafió la gravedad mientras corría por la pared del acantilado, acercándose para otro ataque. Liberación de la tierra, técnica de proyección subterránea de peces. Hiruzen se fusionó con la pared de roca. Estilo de viento, onda de vacío. Danzou lanzó una columna de viento concentrada hacia la última ubicación conocida de Hiruzen, abriendo un agujero de 6 metros de profundidad en el acantilado, pero no había rastro de su oponente. De repente, la pared de roca se ablandó bajo los pies de Danzou, amenazando con absorberlo. ¿Está usando liberación tierra con tanta fluidez, incluso en este terreno? Reforcé los muros de piedra alrededor de la base de Root precisamente por eso. Danzou esquivó por poco una lluvia de púas de tierra y un odasal pantanoso que intentaba tragárselo entero. Su paciencia se estaba agotando. Si no sales, quédate enterrado. Yatsu de sellado. Danzou golpeó con fuerza la pared del acantilado. Runas negras de sellado se extendieron como tinta, anulando la ventaja de terreno de Hiruzen y obligándolo a emerger. En el momento en que Hiruzen emergió, el ataque de Danzou ya estaba sobre él. Clan, estilo de viento, palma Bendebel, vamos, Tsurutoubi. Si me equivoco, derrótame y demuéstralo. Danzou saltó hacia atrás, atrapando a Hiruzen en una esquina. Estilo de viento, gran esfera de vacío. Esta vez, Hiruzen no lo esquivó. Yatsu de clon de sombras. 3 clones de Hiruzen se materializaron y comenzaron a tejer sellos manuales al unísono. Estilo acuático, ala de dragón de agua. Estilo relámpago, explosión de trueno. Estilo tierra, armadura ligera plateada. Una columna de agua con forma de dragón, cubierta de escamas de tierra y crepitante por la electricidad, avanzó con una fuerza aterradora. Auge. Con Hiruzen canalizando chakra continuamente en la técnica, la combinación de Yatsu atravesó la gran esfera de vacío de Danzou y se dirigió hacia él. Estilo viento, ondas de vacío continuas. Un golpe no fue suficiente. 2, 3, en un abrir y cerrar de ojos, Danzou desató cientos de ráfagas de viento cortantes. Sí. El cañón resonó con el sonido del aire al desgarrarse. Ambos hombres quedaron momentáneamente ensordecidos por la embestida. El poderoso dragón de agua se disipó en una lluvia de gotas, incapaz de mantener su forma bajo el implacable bombardeo. La respiración de Hiruzen se volvió entrecortada. Su chakra empezaba a flaquear. Danzou, sin embargo, no mostró signos de fatiga. Gran bola Rasengan. Una enorme esfera azul de chakra giró en la mano de Danzou mientras cargaba contra Hiruzen a toda velocidad, abriendo una profunda zanja en el acantilado mientras se acercaba. Sin dudarlo, Danzou derribó el Rasengan. Auge. La pared del acantilado explotó, dejando tras de sí un enorme cráter, perfectamente esférico, como si hubieran sacado una bola de helado de la piedra. A varias decenas de metros de distancia, Hiruzen aferraba su bastón, con el sudor corriéndole por la cara y el dolor irradiando desde su espalda. Había esquivado por poco el Rasengan, pero el látigo de Danzou, impregnado de viento, le había azotado la espalda en plena huida, dejándole profundas heridas sangrientas. Este pequeño Yatsu tiene un gran impacto, dijo Danzou, haciendo girar el látigo de viento despreocupadamente. Cuando Danzou dominó por completo el control de su chakra de la espada de vacío, experimentó con la formación de este látigo, un arma flexible y afilada que no requería sellos manuales. No era tan poderoso como el Rasengan, pero era mucho más impredecible y sigiloso. Danzou se lanzó hacia adelante nuevamente. Este es mi tipo de batalla. Puede que parezcamos igualados, pero tengo más resistencia, más chakra, y más cartas bajo la manga. Chapter 75 de Curtain Falls. Estallido. Una figura oscura fue impulsada hacia atrás, impactándose contra la pared del acantilado antes de deslizarse unos 20 metros. Usando el chakra concentrado en sus manos, logró aferrarse al acantilado y estabilizarse en plena caída. Tsurutoubi Hiruzen se agazapó en el acantilado, jadeando con dificultad. Su uniforme desgastado por la batalla estaba hecho jirones, manchado de sangre. Parecía completamente derrotado. Incluso Enma, quien se había transformado en su forma de batalla, había sido alcanzado por un Rasengan y había regresado al reino de la invocación. Cada centímetro de su cuerpo le dolía mientras miraba a Danzou, quien lo observaba desde arriba. En ese momento, una amarga mezcla de emociones lo azotó. Había perdido, y había perdido decisivamente. En Taijutsu, chakra y ninjutsu, Danzou lo había superado en cada batalla. Con una expresión complicada, finalmente habló: Danzou, dejarte correr sin control fue mi mayor error. Danzou lo miró sin impresionarse. ¿Aún no lo entiendes, Hiruzen? Ni tu ideología ni tu fuerza pueden seguir liderando Konoha. Eres viejo, Hiruzen. Ya no serás un anciano de Konoha, ni el jefe del clan Tsurutoubi.
Serutoubi Hiruzen respiró hondo, sus ojos brillaban de determinación. Su voz se volvió firme. No tienes derecho a juzgar mis errores, Danzou. Dejemos que nuestro maestro sea el juez. Apretó las manos juntas. Los ojos de Danzou se entrecerraron y un destello de tensión cruzó su rostro. Maldito viejo, está dispuesto a morir para llevarme con él. Hiruzen, en cuanto a técnicas de sellado, te supero. Incluso con el sello de la muerte de la parca, confío en que puedo escapar. Hiruzen se congeló, sus manos se detuvieron a mitad del sello. Miró a Danzou en estado de shock. ¿Cómo sabes del sello de la muerte de la parca? Es un secreto que solo conoce el Hokage. ¿Fue Minato? Al ver a Hiruzen detener el Yatsu, Danzou suspiró aliviado. ¿Olvidaste de dónde provienen todas estas técnicas de sellado, Kusine? El rostro de Hiruzen se ensombreció por la derrota. Su as bajo la manga había quedado expuesto con demasiada facilidad. ¡Zas! ¡Zas! Dos figuras oscuras descendieron desde arriba. Cuando estaban a unos 100 metros de distancia, frenaron su descenso aferrándose a la pared del acantilado con chakre. Señor Danzou, fueron Hachi Hashisui y Pakura. Junto con Danzou, los tres formaron un semicírculo, acorralando a Serutoubi y Hiruzen. El aire se volvió sofocantemente caliente. Incluso respirar le quemaba los pulmones. 4 bolas de fuego rojo intenso flotaban alrededor de Pakura. Su figura, distorsionada por el calor, se tambaleaba como un espejismo. Mientras tanto, el enorme Susanoo esquelético de Shisui, de color verde oscuro, se alzaba tras él, como si hubiera emergido del mismo acantilado. Sus llameantes ojos verdes se clavaron en Hiruzen con una mirada inquebrantable. Liberación abrasadora Kekkei Kai, Mangekyo Sharingen, Susanoo, 2 Shinobi de nivel Kai. Incluso tan exhausto como estaba, los agudos ojos de Hiruzen captaron la gravedad de la situación. ¿Cómo puede ser esto? Su confusión se transformó en conmoción. Todo lo que ocurría hoy estaba destrozando la visión del mundo de Hiruzen. ¿Cuándo había ganado Konoha tantos Shinobi de nivel Kai sin que él lo supiera? Hiruzen, vete a casa. El crecimiento de Konoha ha superado con creces tu imaginación. Minato puede liderar la aldea ante cualquier desafío. Al principio, Danzou quiso burlarse del no conoces la verdadera fuerza de Konoha, pero temía llevar a Hiruzen al límite. Matarlo probablemente provocaría la ira de Minato. Danzou pensó que era mejor dejar que Hiruzen viera la realidad y se retirara en paz para pasar tiempo con sus nietos. Sintiendo el peso de las 3 formidables auras sobre él, Hiruzen aflojó lentamente los puños. Danzou sabía que el asunto estaba resuelto. Aunque Serutoubi Hiruzen era un maestro de muchos Yatsu, Danzou creía que su mayor habilidad era el compromiso. Pero lo que estás haciendo arrastrará a Konoha al abismo. Los ministros del Daimyo del Fuego ya están considerando abandonar Konoha. Entonces reemplazaremos a los ministros del Daimyo del Fuego. El tono casual de Danzou reavivó la furia de Hiruzen. ¿Te das cuenta de lo que dices, Danzou? Si Konoha interfiere con el liderazgo de la Nación del Fuego, las demás grandes naciones nos atacarán. Entonces haremos crecer Konoha hasta un punto donde ninguna de las otras naciones se atreva a actuar. Al ver la expresión tormentosa de Hiruzen, Danzou continuó, si realmente pudieras ver el futuro, no estaríamos aquí hoy. Ambos somos viejos, Hiruzen. Es hora de confiar en la generación más joven. Danzou respiró hondo. Había momentos en que quería matar a Hiruzen o que lo matara él solo para acabar con todo. Convencer a un anciano testarudo era demasiado agotador. Confía en tu propio criterio. Minato se encargará de todo. Después de todo, fuiste tú quien lo eligió en aquel entonces. Al final ninguno de los dos consiguió convencer al otro, pero el resultado no fue malo. Serutoubi Hiruzen aceptó a regañadientes dimitir. Sus Zanbu volvieron a estar bajo el control de la aldea. Esta lucha política, como de costumbre, se había resuelto mediante el combate. El único arrepentimiento fue que varios de los 12 guardianes de la Nación del Fuego habían escapado, incluido Suma, quien había dejado Konoha con ellos. El clan Serutoubi eligió un nuevo jefe de clan y contribuyó con 5 Jounin de élite para la aldea, una concesión importante. Incluso Mitokado Omura y Utatane Kwaru renunciaron como ancianos y acompañaron elegantemente a Hiruzen en su retiro. Buena esta historia, ¿eh? Si te está gustando, no olvides dejar tu like y sigamos con lo bueno. Chapter 76 Development. En tan solo 2 años, la ciudad de Shirekagüe se había transformado en el centro económico del sur del país del fuego. Incluso los otros 3 centros comerciales del sur se vieron gravemente afectados, con una notable caída en el volumen de comercio. La ciudad contaba con ingresos fiscales estables y un historial de seguridad mucho mejor que cualquier otra ciudad comercial del país del fuego. Ningún aristócrata ni ninguna otra facción se atrevió a imponer impuestos ni a explotar a los comerciantes, creando así un entorno comercial verdaderamente justo y equitativo. Con el auge del comercio, establecimientos como posadas, bares, aguas termales y casinos proliferaron como hongos tras un aguacero. Se introdujeron diversos servicios nuevos que ofrecían experiencias de lujo sin importar el origen, siempre y cuando se tuviera dinero. La ciudad de Shirekagüe se convirtió en un famoso destino de lujo en el país del fuego. La población residente del pueblo ya superaba los 60.000 habitantes, y el tráfico peatonal mensual superaba los 400.000. Pocas ciudades del país del fuego podían rivalizar con la prosperidad de Shirekagüe,
y su capacidad para atraer riqueza era innegable. Incluso fuerzas de fuera del país del fuego la codiciaban. Cada año, se gastaban más de 1.000 millones de RY en medidas de protección. Aparentemente, el pueblo de Shirekagüe había establecido alianzas a largo plazo con Konohagakure y el país del hierro. Solo este año, había aportado 1.500 millones en impuestos al país del fuego. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para satisfacer a algunos. A lo largo de este periodo, se habían nombrado funcionarios en múltiples ocasiones y los nobles habían intentado interferir repetidamente. A esto le siguieron intentos de bloquear rutas comerciales y embargar mercancías. Sin embargo, bajo la poderosa protección de Konoha, los funcionarios y soldados designados que imponían los bloqueos cayeron bajo las espadas de los shinobi errantes del país del fuego. Namikaze Minato incluso recibió varias cartas de condena del daimyo del país del fuego por esto. En cuanto a la táctica anterior de recortar la financiación de Konoha, el país del fuego había suspendido todo apoyo financiero hacía un año. La lucha de poder entre ambos partidos había salido casi por completo a la luz pública. A pesar de la tensión, el desarrollo de Konoha se mantuvo intacto. Con la excusa de proteger la zona circundante, Konoha anunció unilateralmente, para evitar que surjan situaciones similares cerca de Konoha, estamos ampliando nuestro territorio en 30 kilómetros adicionales. La jurisdicción de Konoha creció de 16 pueblos y aldeas a 41, añadiendo más de 30.000 civiles que podían abastecer a la aldea con sangre fresca en cualquier momento. Por sugerencia de Dance, los líderes y administradores de las aldeas solían ser shinobi de Konoha retirados o discapacitados. En este punto, Konoha había evolucionado desde ser simplemente la fuerza militar del país del fuego a algo parecido a una nación dentro de una nación. Dentro de la oficina del Hokage, Namikaze Minato y Dan se sentaron uno frente al otro. Con el creciente prestigio de Minato, Dan era quizás el único que aún tenía un puesto en la oficina del Hokage. El daimyo del país de la hierba se ha mostrado un tanto inquieto y su postura no es clara. Konoha había ayudado previamente al país de la hierba a expulsar a los shinobi de Iwagakure por la vía diplomática, bajo el acuerdo de que Konoha podría estacionar tropas en su frontera. Sin embargo, el daimyo del país de la hierba había postergado la promesa. Recientemente, el daimyo del país del fuego había estado tranquilo, pero Minato sintió que esta calma inusual era motivo de preocupación. No pueden controlar Konoha internamente, así que probablemente recurran a fuerzas externas. El país de la hierba probablemente no será confiable, y los movimientos de Iwagakure han sido extraños. Dance entendió que era poco probable que el daimyo volcara la mesa por completo, pero era totalmente posible que usaran fuerzas externas para reprimir a Konoha. Es mejor atacar primero. Konoha tiene tanto dinero como personal ahora, deberíamos estacionar tropas en la frontera del país de la hierba de inmediato. Minato reflexionó por un momento. Sí, parece necesario, pero aún necesitamos un pretexto. Konoha tuvo que hacer pagar un precio al país de la hierba, y también necesitaba proteger su posición en el mundo shinobi. Afortunadamente, Konoha ahora tenía la confianza para tomar esas medidas. Yo me encargo. Una caravana de Shirekagüe se dirige pronto al país de la hierba. Podemos usar eso como excusa para reforzar la frontera. Minato miró a Dance, quien permaneció impasible, y una expresión complicada brilló en sus ojos. El desarrollo actual de Konoha se debió en gran medida a la filosofía y las acciones de Dance. A veces, Minato incluso se preguntaba si Dance habría hecho un mejor trabajo como Hokage. Está bien, dejaré este asunto en tus manos. Dan sentía que Konoha ya estaba en el camino correcto, uno único en el mundo shinobi. Incluso sin él, Minato no permitiría que Konoha volviera a caer bajo el control del país del fuego. Los anteriores esfuerzos de represión del daimyo se debieron en gran medida a ideologías de clase arraigadas, y pocos se atrevieron a romper con esa mentalidad. Pero ahora, los débiles intentos del daimyo por poner a prueba y reprimir a Konoha demostraron claramente una verdad: una vez liberada de las ataduras económicas, una fuerza militar superior dictaba el orden mundial. Aunque su relación se había deteriorado mucho, el daimyo todavía no se atrevía a hacer un movimiento abierto. Durante el último año, Dance había reducido gradualmente su interferencia en los asuntos internos de Konoha, lo que permitió a Minato, el legítimo cuarto Hokage, tomar el liderazgo total y evitar fricciones innecesarias. En cambio, Dan se centró en desarrollar raíz y mejorar su propia fuerza. Sin embargo, cuanto más fuerte se volvía, más difícil le resultaba lograr avances significativos. Afortunadamente, el laboratorio había logrado recientemente un avance significativo, ahora podían estabilizar las células de los clanes Senju y Uchiha. El único problema era la falta de un huésped adecuado para fusionar ambos poderes. Esto inmediatamente hizo que Dan pensara en las células del Zetsu blanco. Chapter 77, The Family's Interest. El monte Myoboku era como un mundo aparte, completamente desincronizado con el entorno exterior. Sus alrededores estaban llenos de denso chakra natural. En el lugar donde el chakra estaba más concentrado se encontraba un palacio grandioso e imponente. Gran sapo sapo, el joven Jiraiya está aquí, gritó una voz. En lo alto se encontraba sentado un enorme y antiguo sapo, con los ojos cerrados, mientras flotaba en un sueño. Gran sapo sapo, volvió a llamar Fukesaku. El viejo sabio abrió lentamente los ojos, su mirada confusa se posó en las dos pequeñas figuras debajo de él. Oh, Fukesaku y el pequeño Jiraiya.
¿qué los trae por aquí? Fukesaku no se inmutó ante el saludo e hizo una reverencia respetuosa. Mencionaste algo en tu sueño, así que traje a Jiraiya como me pediste. ¿Lo hice? NNN. Los ojos nublados del sabio se llenaron de contemplación mientras intentaba recordar. Después de un largo momento, miró a Jiraiya. Oh, parece que olvidé lo que necesitaba decirte. Mi sueño cambió, las visiones se transformaron y las escenas originales desaparecieron. Todo está cambiando, para bien o para mal, no lo sé. Jiraiya, debes encontrar al niño de la profecía, rápido. Antes de que pudiera terminar, sus ojos se cerraron lentamente de nuevo y pronto, suaves ronquidos llenaron el aire. Jiraiya sonrió levemente. Ya encontré al niño de la profecía. Creo que él guiará a este mundo hacia la paz. Un rostro cálido y confiado apareció en la mente de Jiraiya. Cayó la noche y las calles iluminadas de Konohagakure hicieron que el pueblo pareciera especialmente pacífico y próspero. No muy lejos de la oficina del Hokage se encontraba un recinto recientemente vallado, el asentamiento original Uchiha de cuando se fundó la aldea. Después de que el segundo Hokage tomó el poder, el clan se vio obligado a abandonar esta tierra con el pretexto de construir una academia ninja y un hospital. Pero la verdadera razón fue la participación de Uchiha Madara en la muerte del primer Hokage, un castigo para el clan Uchiha. Esta política contra los Uchiha había sido respaldada por los demás clanes ninja de Konoha. Ni siquiera el Hokage podía obligar a un clan a ceder sus tierras sin motivo. Ahora bien, el asentamiento era demasiado pequeño para albergar a todo el clan Uchiha, pero seguía siendo un símbolo de su estatus. Representaba la antigua gloria del clan junto a los Senju durante la fundación de Konoha, recuerdos tan vívidos como ayer. Aunque los Senju se habían desvanecido, los Uchiha estaban decididos a recuperar su honor. Incluso el santuario Uchiha había sido trasladado de vuelta al complejo. El líder del clan, los ancianos y los miembros clave también se habían reubicado. El pequeño asentamiento se había convertido de nuevo en el núcleo de la vida Uchiha. Vivir cerca de las tierras ancestrales era un motivo de orgullo para muchos Uchiha. En el centro del recinto se encontraba el santuario Uchiha. Uchiha Fugaku se sentó a la cabeza del santuario, flanqueado por el primer y el segundo anciano. Su posición estaba ligeramente por delante de los ancianos, lo que indicaba su autoridad. Debajo de él estaban sentados Shisui e Itachi. Últimamente, los movimientos ninja de Konoha habían sido inusuales. Como uno de los clanes principales, los Uchiha habían notado la creciente tensión, lo que motivó esta reunión. Pero Itachi y Shisui tenían poco que informar, dejando a los ancianos visiblemente disgustados. Shisui, los Uchiha te criaron. Mientras sirvas al lado del Hokage, debes considerar los intereses del clan. Intenta reunir más información para nosotros, dijo el primer anciano con severidad. Sí, respondió Shisui respetuosamente. Además, ahora eres capitán del Anbu. Espero que selecciones a miembros del clan para puestos en el Anbu, añadió el anciano. Se lo recomendaré al señor Hokage, respondió Shisui, con el rostro tan ilegible como siempre. Aunque respetuoso, su respuesta fue insatisfactoria. Itachi es un Jounin ahora. Si las cosas no progresan en la raíz, debería transferirse al Anbu, dijo el segundo anciano. En su opinión, estar cerca del Hokage era lo mejor para el futuro del Uchiha. Fugaku, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Itachi es muy valorado en la raíz. Quizás tenga la oportunidad de tomar el control algún día. Luego volvió a quedarse en silencio, pero sus palabras dejaron a los ancianos mirando al joven Itachi. Pensaban que Shisui, como capitán Anbu, ya era excepcional, pero Itachi parecía esconder un potencial aún mayor. La raíz había ido apareciendo poco a poco en los asuntos de Konoha, pero su funcionamiento interno seguía siendo un misterio. Incluso el cuarto Hokage, Minato Unamikaze, solo tenía vagas sospechas sobre su verdadero tamaño y alcance. Después de la reunión, Shisui e Itachi caminaron por los oscuros y estrechos senderos del recinto, mirándose el uno al otro. Shisui exhaló lentamente, mirando a Itachi, que era más bajo pero inquietantemente sereno. Shisui dejó escapar una sonrisa irónica. Prefiero enfrentarme a oponentes del nivel de los Kai que asistir a reuniones como esa. Aquellos cegados por su propia ambición traen problemas interminables cuando se les da poder, respondió Itachi, sus ojos tranquilos delatando una sabiduría mucho más allá de sus años. Aún así, Itachi, con nosotros aquí, el clan y la aldea encontrarán la paz con el tiempo, dijo Shisui, mirando hacia el santuario con una sonrisa esperanzada. La mente de Itachi repasó las palabras de Danzou sobre el clan, la aldea y el mundo ninja. Sus ojos reflejaban una maraña de emociones. Eso espero, murmuró. Chapter 78. War Mobilization. En el mundo ninja está en movimiento. Todo comenzó con la desaparición de una caravana mercante en la frontera entre el país del fuego y el país de la hierba. Las patrullas fronterizas enviadas a investigar fueron emboscadas por ninjas rebeldes. Konoha respondió reforzando sus defensas a lo largo de la frontera. Poco después de difundirse la noticia, el daimyo del país de la hierba anunció un pacto militar con el país de la tierra. Como parte del acuerdo, Iwagakure apostaría 1000 ninjas en el país de la hierba para mantener la estabilidad interna. Lo que comenzó como una pequeña disputa se convirtió en un enfrentamiento cada vez mayor, con el número de tropas aumentando de 1000 a 2000, luego a 3000. Aunque aún no se habían intercambiado golpes, todo el mundo ninja volvió la vista hacia el conflicto latente. Iwagakure, con sus tonos rocosos y terrosos, era austero y sin adornos. El paisaje de la aldea era sobrio,
pero transmitía un aire de antigua solidez. En el centro de la aldea se alzaba la imponente oficina del Tsuchikage. Anciano, ¿de verdad estamos al borde de otra guerra? La última acaba de terminar, refunfuñó Akatsuchi. Su tono brusco solo aumentó la creciente irritación del Tsuchikage Noki. Debería haberlo pensado mejor antes de escuchar al daimyo. Ese joven Hokage y ese viejo intrigante de Dance son más testarudos que yo. La carta del daimyo había dado la impresión de que tomarían la delantera, pero ahora parecía que la maniobra había fracasado estrepitosamente. Ni siquiera Noki había previsto el actual estancamiento. Konoha se ha recuperado más rápido de lo esperado. Si luchamos contra ellos ahora, no obtendremos ninguna ventaja, añadió Akatsuchi, con su expresión habitualmente despreocupada e inusualmente seria. Iwagakure aún no se había recuperado del todo de sus pérdidas en la tercera guerra Shinobi. Basta, no necesito que me digas eso, espetó Noki. Mañana, envía un escuadrón al país de la hierba y asegúrate de que la situación no se convierta en una guerra declarada. A pesar de su frustración, Noki no soportaba la idea de retirarse del país de la hierba. Renunciar a la posición ahora sería como entregar un buen trozo de carne justo antes de morderla. Y si se echaba atrás, tendría que explicárselo al daimyo, que ya había invertido una fortuna en este despliegue. Estaban demasiado adelantados para echarse atrás. Mientras tanto, en la sala de conferencias de Konoha en la Torre Hokaga, debemos enviar más refuerzos a la frontera de la hierba. Aunque eso lleve a la guerra, no podemos ceder, declaró Minato Unamikaze, con la mirada penetrante mientras observaba la sala. Sus palabras no dejaban lugar a negociación, eran firmes, resueltas y cargaban con el peso de su posición. Fue un desastre dejado por el tercer Hokage. Si Iwagakure establecía una base permanente en el país de la hierba, toda la línea defensiva noroeste del país del fuego tendría que triplicarse. Quiero que cada clan movilice a sus mejores hombres. Formaremos una fuerza de 4.000 hombres para unirnos a los 3.000 que ya están estacionados en el frente y recuperar la tierra de la hierba de una vez por todas. La mirada de Minato recorrió la habitación. El clan Uchiha enviará 15 jin y 300 chin, dijo Uchiha Fugaku con firmeza. El clan Iga enviará 15 jin y un anciano, agregó Igahiasi. El clan Sarutoubi contribuirá con 5 jin y 200 chin, siguió otra voz. Con los clanes Uchiha y Iga a la cabeza y el clan Sarutoubi dándolo todo, el resto de los clanes también comenzaron a brindar su apoyo. Cada uno quería que su familia se asegurara una posición más sólida en las filas de Konoha. Un destello de satisfacción cruzó los ojos de Minato. Mientras mantuvieran la unidad, Konoha afrontaría cualquier desafío. También estoy buscando un comandante para esta campaña. Me gustaría que cualquier interesado se presente, dijo Minato, lanzando otra bomba a la sala. Los ojos de la multitud se iluminaron. Liderar una campaña como esta era peligroso, pero las posibles recompensas eran enormes. La victoria significaría mayor influencia en la cima, y todos confiaban en la fuerza de Konoha. El rápido desarrollo de la aldea en los últimos 2 años no era ningún secreto. Incluso con 7.000 soldados adicionales desplegados, Konoha tenía la capacidad. Pero a pesar del entusiasmo, todos sabían que la verdadera competencia era entre 2 clanes y un anciano sentado cerca de Minato con los ojos cerrados. El clan Iga está listo para servir al Hokage, declaró Hiashi. Lideraré personalmente la campaña para recuperar la tierra de la hierba, dijo Uchiha Fugaku, con la mirada ardiendo de determinación. Creo que el líder del clan Hiashi es el más adecuado para el papel de comandante, comenzó un anciano. El líder del clan Fugaku tiene experiencia defendiéndose contra la Tierra del Agua, argumentó otro. Al final, Uchiha Fugaku se alzó como comandante, aunque el clan Iga se aseguró el puesto de subcomandante, con Iga Isashi asumiendo el cargo. Otros clanes prominentes también recibieron diversos cargos. La noticia de la incursión de Iwagakure se extendió rápidamente por Konoha. En tiempos de paz, la fuerza, la estabilidad y la prosperidad podían pasar desapercibidas. Pero cuando el Hokage hizo el llamado a las armas, la gran maquinaria de Konoha cobró vida. En 5 días, oulides de ninjas y suministros corrieron hacia la frontera noroeste de la Tierra del Fuego. Chapter 79, Camp Maíz con Konoha estacionando 7.000 Shinobi en la frontera. Tsuchikage Noki no tuvo más remedio que liderar personalmente los refuerzos. Aunque ambos bandos se encontraban en un punto muerto militar, aún no se habían registrado bajas. Hasta que se diera una orden clara de combate, incluso si los equipos de exploración de ambos bandos se cruzaban, se retiraban discretamente para evitar el combate. El puesto de mando temporal de Noki se instaló en la mansión del Daimi, en el país de la hierba. El propio Daimi había sido reubicado a la fuerza en el patio trasero bajo protección, aunque albergaba un claro resentimiento. El poder de Konoha es innegable. Han enviado casi 100 jin esta vez, dijo Kitsuchi mientras estudiaba el último informe de inteligencia. Ambos bandos afirmaban contar con 7.000 soldados, pero las fuerzas de Iwagakure contaban con muchos shinobi de bajo nivel. Sin embargo, esto no significaba que Iwagakure fuera débil. Tras sobrevivir 3 guerras shinobi, habían logrado movilizar a 7.000 shinobi sin debilitar sus defensas fronterizas, algo que ni siquiera Kumogakure podía hacer en ese momento. Otras aldeas estaban en una situación aún peor. Los jin no son nada. Nunca has visto a Konoha en su mejor momento,
dijo Noki, con el rostro ensombrecido por viejos recuerdos y un rastro de amargura. Iwagakure se ha quedado atrás en algunos aspectos. Extraño a mi antiguo rival. Esta vez cometí un error. Noki no esperaba que la situación se agravara tanto. Si el tercer Hokage aún estuviera al mando, las negociaciones ya habrían comenzado. Serutoubi no habría permitido que la situación se pusiera tan tensa. Entonces, ¿y ahora qué? Si este impasse se prolonga, nos agotará. ¿Y si estalla la guerra? Kitsuchi dejó la frase en suspenso. Noki suspiró. Envía a alguien a contactar con Konoha. Negociaciones abiertas. Kitsuchi parpadeó sorprendido. Su padre era famoso por su terquedad. ¿Será que la edad lo está alcanzando? Viejo, comenzó Kitsuchi, intentando tranquilizarlo. Pero Noki lo interrumpió. Además, envía un mensaje a Kumogakure. Hazle saber que inmovilizaremos a las fuerzas principales de Konoha aquí, en el país de la hierba. Kitsuchi se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Sigue siendo el mismo viejo. Durante los 10 días siguientes, ambas partes celebraron 3 rondas de negociaciones, sin ningún resultado. Ninguna de las fuerzas de alto rango de ninguna de las partes hizo acto de presencia, y los enviados se limitaron a intercambiar acusaciones sobre la violación de la soberanía del país de la hierba. No se logró ningún avance significativo. Luego, Uchiha Fugaku ordenó a las fuerzas de Konoha avanzar 50 kilómetros más adentro de la tierra de la hierba, estableciendo nuevos campamentos. Esta medida provocó una feroz condena por parte de los enviados de Iwagakure y los funcionarios del país de la hierba, pero no cambió nada. Estáis invadiendo la tierra de la hierba, ladró el enviado de Aida Bela. Konoha tiene todo el derecho a garantizar la estabilidad y la soberanía de las tierras que limitan con el país del fuego, replicó Nara Senkei con frialdad. Iwagakure ha invadido el país de la hierba y ha supuesto una grave amenaza para las fronteras del país del fuego. Konoha simplemente está realizando los despliegues defensivos necesarios. Senkei se lo estaba pasando en grande, asertivo, audaz y nada preocupado por el decoro. Lo mejor de todo era que Iwagakure no tenía forma de callarlo. No hemos invadido, murmuró un funcionario del país de la hierba. Antes de que pudiera terminar, Senkei declaró, no te preocupes. Con Konoha aquí, nadie invadirá el país de la hierba. Su tono moral puso fin a la reunión. A medida que la distancia entre las dos fuerzas se reducía, los encuentros casuales se hicieron más frecuentes. Aunque tanto Noki como Fugaku habían prohibido estrictamente a sus Shinobi dar el primer movimiento, los viejos rencores de la tercera guerra Shinobi no fueron tan fáciles de reprimir. En solo 2 semanas hubo 6 pequeños enfrentamientos. En Iwagakure hubo 2 muertos y 6 heridos. En Konoha, un Shinobi fue asesinado y 5 resultaron heridos. Ambos bandos manejaron estos incidentes de forma muy distinta. Iwagakure ocultó toda información sobre los enfrentamientos, mientras que Fugaku los hizo públicos, lo que enfureció a las fuerzas de Konoha. El clamor por la batalla entre los Jin de Konoha se intensificaba cada día. Fugaku respondió ordenando otro avance, esta vez adentrándose 100 kilómetros en el país de la hierba, lo que situó a ambas fuerzas en un auténtico punto muerto. En ese momento, incluso si alguno de los dos bandos quería retirarse, dependería de la voluntad del otro. Noki ahora se dio cuenta de que Konoha no estaba fanfarroneando, estaban realmente preparados para la guerra. Aunque había reprimido los rumores dentro de su campamento, estos se extendían como la pólvora. Si esto se prolongaba, la moral se derrumbaría incluso antes de que comenzara la primera batalla. Sin embargo, la guerra no era una opción. Iwagakure no podía enfrentarse a Konoha solo. Hasta que Kumogakure u otra aldea se unieran al conflicto, Iwagakure debía evitar dar el primer paso. Kitsuchi, tú mismo te encargarás de las negociaciones. Demora todo lo que puedas. Si no hay otra opción, acepta sus términos. Tras la marcha de Kitsuchi, Noki miró hacia Iwagakure y suspiró suavemente. Su figura pareció encogerse, como si hubiera envejecido varios años en cuestión de segundos. Me pregunto si viviré para ver la caída de Konoha otra vez. Chapter 80. A Preemptive Strike. Dentro de la oficina del Hokage, Minato Unamikaze se sentó frente a Danzo. Raki, realmente no ha cambiado nada, dijo Minato, dejando por escrito la información que Danzo le había entregado. Kumogakure había celebrado una reunión de alto nivel, durante la cual el Raki propuso lanzar un ataque al país del fuego mientras Konohagakure estaba en un enfrentamiento con Iwagakure. Sin embargo, Kumogakure aún no se había recuperado por completo de la tercera guerra Shinobi. Muchos ancianos de la aldea se oponían firmemente al enfoque agresivo del cuarto Raki y abogaban por un periodo de descanso y recuperación. Sin ningún acuerdo a la vista, el Raki reunió personalmente a 2000 de sus leales Shinobi y se dirigió a la frontera. La división de inteligencia externa de Root se enteró rápidamente del movimiento. La naturaleza impetuosa del Raki hizo que incluso Minato sacudiera la cabeza. Ya he peleado con él antes. No es un tipo fácil de vencer. ¿A quién deberíamos enviar para encargarse de esto? Que Hyasi Yuga lidere el ataque. Yo llevaré a Root para brindar apoyo. Buena idea, asintió Minato. El clan Yuga era la mejor opción para esta misión, y era importante evitar que un solo grupo monopolizara el poder en la aldea. Las fuerzas enemigas, incluyendo los 1.000 estacionados en la frontera, sumaban 3.000. La mayoría eran Shinobi jóvenes, fanáticos y leales al Raki. Lanzar una invasión a gran escala del país del fuego parecía poco probable,
probablemente solo intentarían aprovechar la situación, una táctica clásica de Kumogakure. En 7 días, Danzou y Hyasi lideraron un pequeño equipo de shinobi de élite para reunirse con las fuerzas fronterizas estacionadas. Señor Danzou, señor Hyasi. La líder del escuadrón fronterizo era una shinobi de unos 26 o 27 años. Si bien las shinobi no eran infrecuentes, era raro que alguien tan joven estuviera a cargo de un puesto de avanzada tan crucial. La frontera estaba custodiada permanentemente por 1000 shinobi. Esta mujer, llamada Kamimi Kaba, tenía una figura impresionante y curvilínea que destacaba incluso entre los 5 Jounin que habían acudido a recibirlos. Según los registros, había sido ascendida por Jiraiya durante la tercera guerra shinobi. Danzou observó a Kamimi, quien estaba arrodillada frente a él con su uniforme ajustado. No hay necesidad de formalidades. Infórmenos sobre la situación actual. Sí, Danzou-sama. El país del fuego y el país del rayo no compartían una frontera directa. Existía un pequeño país entre ellos, pero Kumogakure lo arrasó durante la Segunda Guerra Shinobi. Durante décadas, la región había sido una tierra de nadie sin ley, hogar de shinobi rebeldes, refugiados, ninjas desaparecidos y cazarrecompensas. Después de la Tercera Guerra Shinobi, el campo de batalla que alguna vez fue sangriento se había reducido a un páramo vacío. El Raki acababa de llegar al campamento fronterizo, y no pasaría mucho tiempo antes de que hicieran su movimiento sobre las defensas de Konohagakure. Planeo lanzar un ataque sorpresa contra el campamento de Kumogakure. ¿Cuántos pueden asignar para la defensa?, preguntó Danzou tras reunir la información necesaria. Tenemos 5 Jounin y 100 Chunin que lucharon en la Tercera Guerra Shinobi. Kamimi se llevó el puño al pecho e hizo una reverencia respetuosa. Danzou asintió. Estaba satisfecho con 100 shinobi experimentados. Aunque probablemente había más Chunin apostados allí, quienes tenían experiencia en el campo de batalla eran los que más importaban. Hyasi, supervisa la defensa del campamento. Llevaré a Ruth para debilitar la moral de Kumogakure. ¿Alguna objeción? Te lo dejo a ti, Danzou-sama. Hyasi se giró hacia otros shinobi. Sensuke, toma 100 shinobi y sigue las órdenes de Danzou-sama. A pesar de su rol como comandante, Hyasi no se atrevía a mostrar arrogancia ante Danzou. Danzou era esencialmente el segundo al mando de Konoha, un shinobi de élite con fuerza de nivel Kai y su propia facción dentro de la aldea. En realidad, cada aldea estaba compuesta por numerosas facciones, la raíz de Danzou, los Uchiha, los Hyuga y otras. Era normal mostrar respeto a los fuertes, y nadie pensaba lo contrario. 3 días después, en una llanura vacía, un escuadrón de shinobi corrió por el paisaje, moviéndose rápida y eficientemente. Una vez que lleguemos a la cima de esa colina, estaremos en el campamento de Kumogakure, le informó Kamimi a Danzou. Sensuke, fija al Raki y en el momento que lo veas, ordenó Danzou. Sí, señor. Kamimi dudó, con expresión inquieta. ¿No es esto un poco imprudente? Dada su falta de sigilo, las fuerzas de Kumogakure probablemente ya los habían detectado. Mujer, solo guíame, dijo Pakura, una de las agentes de la raíz de Danzou, con desdén. Su antipatía por Kamimi era evidente, incluso más profunda que su desprecio por Non-Yakushi. Pakura. El tono de Danzou se volvió frío. Se lo había dicho a Pakura innumerables veces, pero aún le faltaba la disciplina que se espera de los miembros de la raíz. Si no fuera por su lealtad, fuerza y utilidad, Danzou la habría enviado a la tierra de los ríos hace mucho tiempo. Sí, señor, respondió Pakura respetuosamente, aunque por dentro se enfadó. Sin embargo, no se atrevió a desafiar abiertamente a Danzou. Su animosidad hacia Kamimi solo se intensificó. La reprimenda de Danzou era completamente culpa de Kamimi, según ella. Danzou volvió su mirada hacia Kamimi, quien corría constantemente a su lado sin el menor signo de fatiga. Quédate junto a Sensuke y protégete. Deja la guardia del Raki en manos de Pakura y Ruth. Sí, señor, respondió Kamimi respetuosamente. Sin embargo, en su interior sentía una punzada de frustración. De alguna manera se había ganado la hostilidad de alguien y ahora la estaban subestimando. Como shinobi de nacimiento, Kamimi había alcanzado la cima de su potencial. Gestionar un puesto de avanzada ya era el mayor honor que podía alcanzar. Sin embargo, esta invasión de Kumogakure presentó una oportunidad increíble, una oportunidad de ingresar al escalón superior de Konoha. Lamentablemente, las cosas no empezaron muy bien. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.